Sí, gracias. Inicia grabación, bueno, es en el de hoy, 26 de mayo del año 2025, siendo las 8 horas con 43 minutos, nos encontramos reunidos en sala número 11 del juzgado de control de infantil, efecto de igual audiencia inicial para formulación y imputación sin tenido deducir el expediente 1513 llevado 2024, la cual será presidida en un momento por la juzgadora de control, Paulina Piña Pérez. Con los datos precisados por el auxiliar de sala, se declara abierta esta audiencia. Para efectos de registro, concedo uso de la voz agente del Ministerio Público. Gracias. Comparece la licenciada Jocelyn Sánchez Zamudio, agente del Ministerio Público, identificándome con gafete institucional expedido por la Fiscalía General de Justicia con número AMP 3217, asimismo con la cédula profesional electrónica 11932768, expedida por la Dirección General de Profesiones, dejando para cualquier clase de notificación el correo jsanchez@fiscaliadomex.gov.mx. ¿Sería cuánto? Sí. Buen día. Vengo de calidad de víctima, mi nombre es David Salazar Castro. Axel David Salazar Castro. por parte de la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, buenos días a los presentes. Comparece usted, licenciado en Derecho Jonathan Misael Sánchez Martínez, quien le doy cuenta que postulo bajo el amparo de la cédula profesional marcada con el numeral 13.065.521. Asimismo, señora, le doy cuenta que ya me encuentro registrado ante el Poder Judicial del Estado de México y señalo como medios para ir recibir todo tipo de notificaciones el correo electrónico jsm-ipn@yahoo.com.mx y número telefónico 5614-760076. Asimismo, señoría, solicitó afablemente, una vez que este unitario acepte y proteste el cargo conferido por los ahora justiciables, se me dé acceso electrónico para efectos de imponerme a los autos. ¿Sería cuánto? ¿Me acompaña? Sí. Sus nombres, por favor. Rodolfo Jiménez Gaspar. Sí. ¿Quién más comparece? Ricardo Jiménez Gaspar. Hugo Iván Jiménez Gaspar. Gracias. Tengo por presentes a los sujetos procesales, agente del Ministerio Público, licenciada Jocelyn Sánchez Zamudio, quien se identifica con gafete expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la cual acredita su calidad como agente del Ministerio Público, así como con cédula profesional con registro electrónico 11.932.768, expedida por la Dirección General de Profesiones, con la cual acredita ser licenciada en Derecho. Por presente a la víctima Axel David Salazar Castro, quien se identifica con credencial para votar, expedido por el Instituto Nacional Electoral. Por presente a la defensa particular a cargo del licenciado Jonathan Misael Sánchez Martínez, quien se identifica con licencia de conducir y con cédula profesional electrónica con número de registro 13.065.521, expedido por la Dirección General de Profesiones, en la cual acredita ser licenciado en Derecho. Por presente a los imputados Rodolfo Jiménez Gaspar, Ricardo Jiménez Gaspar y Hugo Iván Jiménez Gaspar. Por cuanto hace a Rodolfo, ¿tendrá alguna identificación? Le comentaba que perdí mi cartera, pero tengo una copia de mi INE. ¿Me lo puede proporcionar? Si tiene la copia. Está en el locker allá abajo. ¿Bajo? Vamos a continuar en un receso que vale, considera sí, lo tiene que exhibir a efecto de poderlo identificar. Sin embargo, tengo por presente a los imputados Hugo Iván Jiménez Gaspar, Ricardo Jiménez Gaspar y Rodolfo Jiménez Gaspar, quienes se identifican con credencial para votar expedido por el Instituto Nacional Electoral, la cual porta una fotografía que coincide con los rasgos físicos de las personas que se encuentran presentes en esta sala de audiencias, y en el receso que se conceda me exhibirá su copia de su INE. Bien, por lo que al encontrarse debidamente integrada las partes, se declara formalmente abierta esta audiencia, la cual fue solicitada para formulación de imputación sin detenido. Por lo que pregunto a los imputados, ¿ya conocen los derechos que les asisten en su calidad de imputados? Sí, ¿Ya se los hicieron saber? Sí. Entre los derechos que ustedes tienen, les recuerdo, es en que todas las audiencias estén asistidos por una defensa técnica y adecuada. Comparece el día de hoy el licenciado Jonathan Misael Sánchez Martínez, quien es licenciado en Derecho, como la acredita con la cédula profesional que ya hice referencia. Pregunto, ¿ustedes quieren designarlo como su defensor? Sí.
¿Sí? Sí. Con esta manifestación concedo uso de la voz. Con su venia, señoría, acepto y proceso el cargo. ¿Sería cuándo? Se tiene por aceptado y protestado el cargo conferido por parte de la defensa particular, adquiriendo todas y cada una de las obligaciones establecidas en la ley. Axel David, ¿usted conoce los derechos que le asisten en su calidad de víctima? Sí. Entre los derechos que usted tiene en calidad de víctima es que igual que en los mismos términos que los imputados, en todas las audiencias tiene derecho de estar asistido por un asesor jurídico, ya sea público o particular. Si usted quiere designar a una persona que lo asesore como su asesor jurídico y que pueda estar con usted en las audiencias, lo puede hacer. O bien, si usted requiere, se le podrá designar, o usted lo solicita, se le podrá designar a un asesor jurídico público. Y para ello se envía un oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y ellos designan a un licenciado en Derecho con conocimientos suficientes y capacidad para representarlo y asesorarlo en todas las audiencias. Enterado de ello, pregunta usted, por cuanto hace a esta audiencia, ¿quiere que se continúe o hasta que esté asistido por un asesor jurídico? Deseo que se continúe. Bien, tengo por hecha su manifestación y en cuanto a la designación de asesor jurídico, ¿usted quiere designar alguno o solicita que se le designe a un asesor jurídico por parte del Estado? Ya tengo un asesor jurídico particular, nada más que supongo que se le hizo tarde y por eso no está presente. Bien, y atendiendo a esto, ¿está usted seguro continuar con el desarrollo de la audiencia o quiere esperar a que arribe su asesor o se señale otra fecha para efectos de no vulnerar su derecho de estar asistido por un asesor jurídico? Deseo seguir con la audiencia. Bien, tengo por hecha la manifestación de la víctima y pregunto a la agente del Ministerio Público, ¿ya corrió traslado con copia de la carpeta a la defensa? Sí, señora, ya se corrió traslado. ¿Ya está impuesto? Me encuentro impuesto, señora. Bien, podemos continuar con la audiencia. ¿No hubo alguna posibilidad de agotar algún mecanismo alterno? En su momento ya se había solicitado audiencia de formulación de imputación ya hace unos meses y en su momento se suspendió por esa situación que iban a tratar de arribar a un mecanismo, pero no fue posible llegar a nada. Bien, entonces continuamos con la audiencia y concedo uso de la voz a la agente del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Con fundamento en el artículo 19 constitucional, asimismo artículo 307, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social en presencia de su señoría hace de conocimiento a ustedes, Hugo Iván, Ricardo y Rodolfo, todos de apellido Jiménez Gaspar, que se desarrolle una investigación en su contra, esto por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo señalado por nuestra legislación penal como lesiones, ilícito previsto y sancionado por el artículo 236 y 237 fracción segunda en relación con los numerales 6, 7, fracción primera y tercera, asimismo artículo 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente en el Estado de México. Esto de acuerdo al siguiente hecho, que en fecha 4 de abril del 2023, siendo aproximadamente las 14 horas, al encontrarse la víctima de nombre Axel David Salazar Castro, afuera de su domicilio, el ubicado en calle Miguel Hidalgo, número 26, Colonia San Pablo Jalpan, en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. A esto a bordo de su motocicleta tipo Vento, modelo 250, momento en que su vecino de nombre Hugo Iván Jiménez Gaspar se coloca enfrente de su motocicleta, impidiéndole el paso a la víctima, diciéndole: bájate de la moto, nos vamos a dar en la madre, jalando con ambas manos el manubrio de la motocicleta, a lo que la víctima evade la agresión haciéndose a un lado a bordo de la motocicleta, y en ese momento Rodolfo Jiménez Gaspar y Ricardo Jiménez Gaspar se acercan a Hugo diciéndole: llevámonos, haciendo a un lado al investigado de nombre Hugo, permitiendo que la víctima avanzara unos escasos metros de distancia hacia adelante. Sin embargo, Hugo lo iba siguiendo por detrás, diciéndole: pinche chamaco, te sientes bien verguita, te voy a dar en la madre. Ante tal situación, la víctima detiene la marcha y desciende de la motocicleta, donde se acerca a Hugo, donde ambas personas comienzan
a golpearse en el rostro, provocando que el investigado Hugo cayera al piso, momento en que Rodolfo y Ricardo Jiménez Gaspar llegan corriendo donde estaba la víctima, dándole golpes a puño cerrado en la cara y asimismo en las costillas, motivo por el cual la víctima se agacha tratando de evadir los golpes. Posterior, lo avientan hacia la acera, tomando a la víctima de la playera y levantándola del piso con su misma fuerza para después aventarlo contra un cofre de un vehículo que se encontraba estacionado, donde de nueva cuenta cae al piso, por lo cual la víctima trata de evadir los golpes poniéndose detrás del vehículo. En ese momento, ante tal situación, los agresores se retiran del lugar y es motivo por el cual se da inicio a la carpeta de investigación número TLA, diagonal 104, diagonal 094, 11.5, diagonal 23, diagonal 04, siendo el nombre del acusador Axel David Salazar Castro, quien narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo la forma de participación de los investigados en términos del artículo 11, fracción inciso D del Código Penal vigente, ya que la intervención de los activos en el delito es como coautores materiales del hecho, ya que de la carpeta de investigación se desprenden los datos suficientes para acreditar que los hoy investigados realizaron todas y cada uno de los actos pendientes para la consumación del hecho delictuoso. ¿Sería cuánto? Señores imputados, ya escucharon la formulación de imputación que les hace el agente del Ministerio Público, ya les precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que aconteció el hecho, el nombre de la persona que los acusa, el hecho delictuoso, así como la clasificación jurídica. Pregunto, ¿a ustedes entendieron el hecho que se les atribuye? Sí. ¿Usted? Sí. ¿Sí? El hecho de que me manifiesten que lo entienden no quiere decir que lo acepten, únicamente que lo entienden. Bien. Pregunto, ¿a la defensa requiere de alguna precisión en cuanto a la formulación de imputación? Sí, señora, con su venia. Nada más, si me pudiera precisar, el agente del Ministerio Público no entendí, o más bien no lo vi claro. Dice que cuando al momento que lo empiezan a golpear el señor Rodolfo y el señor Ricardo, dice que lo avientan hacia el cofre de un vehículo. Pero ya es ambiguo ahí cuando dice es que los justiciarios lo empiezan a golpear y lo avientan hacia el cofre, teniendo en claro que el señor Hugo se encontraba en el piso. Nada más si me precisara que los que los continúan golpeando y lo avientan al cofre sería Rodolfo y Ricardo. Es correcto. Hugo en ningún momento tuvo una participación ya ahí. Así es. ¿Es cuánto, señoría? Bien, tengo por hecha la manifestación. Agente del Ministerio Público, únicamente para efectos de precisión, la clasificación jurídica, ¿me la puede invocar nuevamente? Claro. Es artículo 236, ¿sí?, y sancionado por el artículo 237, fracción segunda, en relación a los numerales 6, 7, 8, fracción primera y tercera, artículo 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente. Gracias. En términos de los artículos 307, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene por formulada la imputación que realiza la agente del Ministerio Público en contra de los imputados Hugo Iván Jiménez Gaspar, Ricardo Jiménez Gaspar y Rodolfo Jiménez Gaspar, por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso o de lesiones, ilícito previsto y sancionado por los artículos 236, 237, fracción segunda, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio de la víctima Axel David Salazar Castro. Consecuentemente, siendo las 8:57 del día 26 de mayo del año 2025, se decreta la detención judicial de los imputados Hugo Iván Jiménez Gaspar, Ricardo Jiménez Gaspar y Rodolfo Jiménez Gaspar por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de lesiones, ilícito previsto y sancionado por los artículos 236, 237, fracción segunda, en relación a los numerales 6, 7, 8, fracciones primera y tercera y 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente en el Estado de México en agravio de Axel David Salazar Castro.
misma que tiene efectos retroactivos a partir de la hora en que dio inicio a la presente audiencia. Por lo que les hago del conocimiento a los ahora imputados que este es el momento procesal en el cual ustedes, previa comunicación que tengan con su defensa, o bien si ya tuvieron la comunicación con su defensor respecto a que si es su deseo o no emitir declaración en relación al hecho que se le atribuye, podrán hacer la manifestación correspondiente. Les anticipo a ustedes que si deciden declarar, el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que todo lo que ustedes declaren podrá ser utilizado en su perjuicio, mientras que el diverso numeral 312 del mismo ordenamiento establece que si ustedes deciden guardar silencio, esto no podrá ser utilizado en su perjuicio, atendiendo al principio de no autoincriminación. De igual forma, les recuerdo el derecho establecido en el artículo 20, apartado B, fracción segunda de nuestra Constitución, el cual establece que tienen derecho a declarar en cualquier momento, así como tienen derecho a guardar silencio. Enterado de esto, preguntó a la defensa, ¿yo tuvo comunicación con los imputados respecto de este tema? Sí, señoría, y se van a reservar su derecho a declarar. Concedo uso de la voz. En primer término, Hugo Iván Jiménez Gaspar. Ricardo Jiménez Gaspar. También. Rodolfo Jiménez Gaspar. También me retiro. Tengo por hechas las manifestaciones de los imputados en el sentido de que es su deseo guardar silencio. ¿Alguna otra manifestación o petición? Sí, señora, solicito me permita hacer la solicitud de vinculación a proceso. Antes de ello, se ordena comunicar al director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social la detención judicial de los ahora imputados, haciéndoles del conocimiento que hasta este momento se encuentran en libertad, sin embargo se comunica para los efectos legales conducentes. Concedo uso de la voz, agente del Ministerio Público. Gracias, señora. Con fundamento artículo 316 y asimismo artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita a su señoría dicte un auto de vinculación a proceso a los imputados Hugo Iván, Ricardo y Rodolfo, todos de apellido Jiménez Gaspar, esto por el hecho delictuoso de lesiones cometido en agravio de Axel David Salazar Castro, ilícito previsto en el artículo 236 y asimismo sancionado por el artículo 237 fracción segunda en relación a los numerales 6, 7, 8 fracción primera y tercera y en relación al artículo 11 fracción primera inciso D del Código Penal vigente. Por lo cual solicito a las partes que deban haber inconveniente se tenga por reproducido el hecho circunstanciado, el cual ya fue narrado en el momento de formular imputación. ¿Por cuánto es? Sin oposición. Sí. ¿Ustedes, señores imputados, no tienen oposición en que se tenga por reproducido el hecho? No. Adelante, se tiene por reproducido el hecho. Asimismo, se cuenta con los siguientes datos de prueba. Se cuenta con la entrevista de la víctima Axel David Salazar Castro de fecha 5 de abril del año 2023, donde manifiesta las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho. Es decir, que en fecha 4 de abril del año 2023, siendo aproximadamente las 14 horas, se encontraba en su domicilio sacando su motocicleta tipo Vento 250, ubicado en calle Miguel Hidalgo número 26, colonia San Pablo Jalpan, Tlalnepantla de Base, Estado de México, cuando sus tres vecinos se acercan inmediatamente cuando lo vieron salir y dichos sujetos comienzan a agredirlo verbalmente, sin dar más explicación, diciéndole vamos a darnos en la madre y bájate de la moto. Después de esto empezaron a golpearlo hasta tirarlo y dejarlo inconsciente en el suelo. Es así que posterior entran a su domicilio familiar. Asimismo, se cuenta con el informe de la Coordinación General de Policía de Investigación de fecha 5 de abril del año 2023, suscrito y firmado por el Policía de Investigación Alejandro García Mendoza, donde realiza la inspección ocular del lugar de los hechos, es decir, el ubicado en calle Miguel Hidalgo, número 26, colonia San Pablo Jalpan, municipio de Tlalnepantla de Base, Estado de México, donde se tiene a la vista una vialidad de 5 centímetros de cera asfáltica, de 5 metros, de cera asfáltica en un buen estado de uso y conservación, la cual decorre de norte a sur y viceversa, en ambos sentidos, contando a los costados con guarnición destinadas al paso peatonal. Asimismo, al verificar si se cuenta con cámaras
de C4 o C5 o particulares en el lugar de los hechos al hacer un recorrido a pie, se percata que no se cuenta con el resultado inexistente de las mismas cámaras. Asimismo, se cuenta con la clasificación de lesiones de fecha 5 de abril del año 2023 a favor de Axel David Salazar Castro, suscrito por el médico legista Gerardo Delgado Flores, donde refiere primeramente que a la exploración se presenta 2 esquimosis violáceas, cada una de 5 centímetros por 0.5 centímetros. Antes de que continúe, usted me dijo, se cuenta con la clasificación de lesiones suscrita, pero este documento a qué se refiere, ¿es un certificado? Es un certificado médico. ¿Me lo puede exponer bien, por favor? Claro. Certificado Se médico. cuenta con el certificado médico, suscrito y firmado por el médico legista Gerardo Delgado Flores. Esto de fecha 5 de abril del año 2023 a favor de Axel David Salazar Castro. ¿De fecha 5 de abril? Ajá, Ok, es correcto. continúe. Del año 2023. 23. Donde primeramente refiere que a la exploración se presentan 2 esquimosis violáceas, cada una de 5 por 0.5 centímetros. Se cuenta con una herida suturada de 2 centímetros en el labio superior y asimismo una laceración mucosa en la nariz del lado izquierdo, donde realiza la clasificación provisional de lesiones que sanan en menos de 15 días, no hospital y no ponen en peligro la vida. Menos de 15 días, no hospital. Y que no ponen en peligro la vida. Se cuenta asimismo con la ampliación de entrevista por parte de la víctima Axel David Salazar Castro, esto de fecha 15 de mayo del año 2023, donde refiere que siendo fecha 4 de abril del año 2023, siendo aproximadamente las 14 horas, al encontrarse en su domicilio ya multireferido, es que se encontraba sacando su motocicleta de su domicilio, donde se encontraban a un lado sus vecinos Hugo Iván, Ricardo y Rodolfo, todos de apellido Jiménez Gaspar, tomando bebidas embriagantes afuera del domicilio. Momento en el que Hugo se acerca hacia él y le dice, esas mamadas no van, por lo que la víctima, para evitar problemas o caer en provocaciones, no le dice nada. Y asimismo, posterior, se acerca Hugo de nueva cuenta y le dice, bájate de la moto y vamos a darnos en la madre, jalando con ambas manos el manubrio de la motocicleta, donde le dice, mejor quítate, acercándose a sí mismo sus hermanos, de nombre Ricardo y Rodolfo, de apellidos Jiménez Gaspar, diciéndole uno de ellos, pinche chamaco, te vamos a dar en la madre. Posteriormente, por lo cual la víctima se baja de la motocicleta y primeramente Hugo le da un puñetazo en el rostro, causándole lesiones en la nariz, comenzando a sangrar en ese momento, por lo que posterior se acerca Ricardo y Rodolfo, ya que la víctima responde el golpe a Hugo y Hugo queda tirado en el piso. Donde ambos empiezan a golpearlos con los puños en la cara, golpeándole en toda la cara, causando que comenzara a sangrar más. Posterior motivo por el cual cae al piso y ambos lo levantan con su misma fuerza, aventándolo contra un cofre de un vehículo que se encontraba estacionado, donde vuelve a caer al piso y posterior se levanta de nueva cuenta, poniéndose detrás del vehículo para evitar que lo siguieran golpeando. Momento en que los investigados entran de nueva cuenta a su domicilio. Se gira medida de protección en fecha 27 de abril de 2023 a favor de la víctima Axel David Salazar Castro. Asimismo, se cuenta con una ampliación de entrevista por parte de la víctima Axel David Salazar Castro, esto de fecha 7 de junio del año 2023, donde exhibe los gastos médicos con los que corrió, siendo una nota médica de evaluación
de consulta clínica. Esto en la clínica Medicmac SADCB, suscrita y firmada por el médico Lisbeth Valdés Garnica. Esto de fecha 4 de abril del 2023. Lisbeth, ¿qué, perdón? Valdés Garnica. De fecha 4 de abril del 2023. Por un pago total de 3,941 pesos. Un comprobante de pago de diversos medicamentos que fueron recetados por Clínica Medicmac SADCB por un total de 420 pesos. Asimismo, se cuenta con una evaluación de consulta de fecha 20 de abril del año 2023, emitida por el médico Sergio Careta. ¿De qué fecha, perdón? 20 de abril del año 2023, emitida por el médico Sergio Careta Barradas, donde la víctima le hace saber respecto a las molestias que presentaba en las fosas nasales, y a la exploración le hace sabedor que tiene una fractura nasal septo derivado de los traumas de los golpes proporcionados. Se cuenta asimismo con una tomografía de fecha 20 de abril del año 2023 de Laboratorios Diagnósticos Médicos o LAB. Permítame. ¿Es tomografía de fecha? ¿Tomografía? Tomografía de fecha 20 de abril del año 2023, emitida por Laboratorios Diagnósticos Médicos o LAB. Esto de las fosas nasales, nasoseptopostal, con un costo de 1,650 pesos. 6,000. ¿6,000 qué? No, 1,650 pesos. 650. ¿Sí? Un estudio preoperatorio con un costo de 1,899 pesos. 1,800, ¿qué? 99 pesos. Asimismo, se cuenta con un expediente clínico entregado ante esta representación social en fecha 15 de junio del año 2023, consistente de 21 hojas útiles, suscrito por Alex Yaleque Ibarra Ruiz, director administrativo de la Unidad Hospitalaria Medicamac Tlalnepantla SADCB, informando que Axel David Salazar Castro sí fue ingresado a dicha clínica en fecha 4 de abril a las 4:42 p.m. y egresado el mismo día a las 20 horas. En fecha 4 de abril del año 2023. Contando con número de expediente clínico 63/2023. Donde concluye el médico tratante con una contusión en ojo derecho, pupila inconsoria y asimismo nariz con desviación a la fecha anariza permanente. Asimismo, labio interior con una herida cortante de 1 centímetro aproximadamente. Donde se realizaron curaciones a las heridas y puntos de suturación. Se cuenta asimismo con la ampliación de entrevista de la víctima Axel David Salazar Castro de fecha 27 de junio del año 2023, donde exhibe la tomografía que se recomendó en fecha 20 de abril del año 2023, suscrita y firmada por el doctor Sergio Caret Barradas, esto con la finalidad de ver si contaba con algún daño permanente en la nariz, por lo cual derivado de ello se practicó la cirugía
de nariz en fecha 18 de mayo del año 2023. Se solicita la reclasificación de lesiones, donde se emite el certificado médico de fecha 5 de julio del año 2023, suscrito y firmado por el doctor Gerardo Delgado Flores. ¿Reclasificación de lesiones de fecha? Ajá, 5 de julio del 2023. Suscrito Y firmado por el doctor Gerardo Delgado Flores. Gerardo. Delgado Flores. Gracias. A favor de Axel David Salazar Castro, donde concluye lesiones que están en menos de 15 días, no hospital y que no ponen en peligro la vida. Se cuenta asimismo con ampliación de entrevista de fecha 4 de marzo del año 2024 por parte de la víctima Axel David Salazar Castro, en donde exhibe los siguientes datos de prueba. Un estudio clínico de fecha 20 de abril del año 2023, emitido por la doctora Kenia Salazar Velasco, en donde concluye que se cuenta con un daño en la nariz. Y asimismo se cuenta con el certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstrucción de Miembros de la AMCPR. ¿Es certificado de Emitido por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Miembros de la AMCPR? AC? PER, de fecha 10 de octubre del año 2023, firmada por el doctor Alejandro Morales Medina, donde refiere que derivado de las lesiones causadas se contaba con un daño en la nariz, por lo cual se tuvo que practicar la operación de nariz con un costo de 75,000 pesos. Señoría, perdón que interrumpa, nada más para solicitar una aclaración con respecto a este tópico. ¿Es el recibo de honorarios que viene a nombre como cliente Magali Lisset Salazar Castro? Así es correcto. Sí, porque no en ninguna de esa factura recibo de honorarios no se desprende el nombre de la víctima. ¿Está de acuerdo? Defensor, en este momento... No, nada más quería apreciar eso. Sí, solo permita que termine de exponer. Okay. Posterior a ello, si usted requiere alguna precisión, se lo podrá requerir, por favor. Muchas gracias. Adelante, agente del Ministerio Público. Gracias. Asimismo, se cuenta con una ampliación de entrevista por parte de la víctima Axel David Salazar Castro, esto de fecha 12 de marzo del 2024, donde refiere que después de haber sido citados los investigados en sede ministerial para tratar de arribar a un mecanismo alterno de solución de controversias, esto en fecha 30 de agosto del año 2023, posterior a ello, los investigados, al ser vecinos, comenzaron a amedrentar a la víctima. Incluso tuvieron un acercamiento con él, donde le dijeron que por andar de puto le iban a dar en la madre, te vamos a dar un balazo. Incluso acudieron al lugar de trabajo de la víctima, ubicado en calle Dalias, esquina con Azucena, colonia en Los Reyes, Iztacala, municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, esto con la finalidad de amedrentarlo, por lo cual la víctima decidió cambiarse de domicilio, donde en la carpeta de investigación solicita se giren las medidas de protección a su favor en el domicilio vigente en su momento,
por lo cual incluso exhibe un contrato de arrendamiento del nuevo inmueble, donde se tuvo que cambiar derivado de que fue amedrentado por los investigados. Y por último se cuenta con la reclasificación de lesiones, esto derivado del certificado médico de fecha 23 de marzo del año 2024, suscrito y firmado por el médico legista Gerardo Delgado Flores, a favor de Axel David Salazar Castro, donde refiere que derivado de la desviación de nariz se llevó a cabo la cirugía de la misma, concluyendo como reclasificación de lesiones que sanan en más de 15 días, sí ameritan hospital y no ponen en peligro la vida. Registros de investigación que hasta este momento, a consideración de esta representación social, se consideran indicios pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditar razonablemente la existencia de la comisión de un hecho delictivo. ¿Sería cuánto, su señoría? Señores imputados, ya escucharon ustedes la solicitud que hace el agente del Ministerio Público, en el sentido de que solicita se dicte auto de vinculación a proceso en su contra por el hecho delictuoso de lesiones. Ya les expuso los datos de prueba con los que cuenta en su carpeta. Pregunto, antes de preguntarles a ustedes, hago del conocimiento que esta petición, la petición realizada por la agente del Ministerio Público podrá resolverse en esta audiencia en 72 horas o en 144 horas. La defensa ya tuvo comunicación con los investigadores para que me puedan responder en qué términos. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, de acuerdo. Sí. ¿En qué términos quieren que se resuelva su situación? 144. 144. Tengo aprovechar las manifestaciones de los imputados en el sentido de que su deseo, que su situación jurídica se resuelva en el término de 144 horas, contados a partir del inicio de esta audiencia, por lo que con fundamento en el artículo 19 constitucional se autoriza la duplicidad del término de 72 a 144 horas, lo cual se ordena comunicar de igual forma al director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social para su conocimiento y efectos legales conducentes. En razón de ello, concedo uso de la voz a la defensa para que me informe si requiere de alguna precisión de los datos de prueba expuestos y me informe si, en términos del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ofertará datos de prueba o en esta audiencia o los hará dentro del término constitucional. Sí, señoría. Primeramente atendiendo a la oportunidad que me da para efectos de precisiones por parte de la agente del Ministerio Público, señoría, nada más le solicitaría a la agente del Ministerio Público si me precisara, vaya la redundancia, precisamente si el comprobante al que hace referencia de recibo de honorarios emitido por el doctor Alejandro Morales Medina, de data 22 de mayo del año 2023, es el que refiere a nombre como cliente Magali Lisset Salazar Castro. Me había comentado que sí, nada más quisiera saber de dónde se desprende que fue a razón de la cirugía de la víctima, o sea, en qué de esa factura, vaya, de dónde emana que realmente haya sido por cuestiones de la cirugía a la que hace referencia. Derivado del comprobante, asimismo se exhibió el documento de certificado del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de miembros de la AMCPR, emitido por el mismo doctor que emite dicha factura, donde ahí sí hace mención respecto de la operación de nariz al paciente Axel David Salazar Castro. Pero nada más para precisar, la factura viene emitida a nombre de una persona diversa, que es Magali Lisset Salazar Castro, ¿es correcto? Es correcto. Ok, ¿es cuánto, su señoría? En cuanto hace a los datos de prueba que
que Ok, ofertará. sí, es correcto, señoría. Muchas gracias. Señoría, por el momento, a este momento, este unitario se reservaría solicitando que de manera urgente usted me permitiera acceso al expediente electrónico para efectos de que este unitario pueda solicitar el auxilio judicial a través de mi firma electrónica y, bueno, ya ahí pronunciarme con respecto a la idoneidad, a la pertinencia y la forma de incorporación de los datos o medios de prueba que este unitario considere y sean desahogados en términos conducentes en la audiencia siguiente, su señoría. Más bien en el segmento siguiente, su señoría. ¿Sería cuánto? ¿Están de acuerdo, señores diputados, con lo solicitado por su defensor? De acuerdo. Tengo por hecho la manifestación de la defensa. Se tiene por reservado su derecho de ofertar datos de prueba dentro del término constitucional y se autoriza el acceso al expediente electrónico una vez que proporcione al auxiliar de sala, al término de la audiencia, sus datos necesarios para que se le pueda dar de alta o el acceso al expediente electrónico. Muchas gracias, señoría. Por lo que afectó de verificar el espacio de la agenda de audiencias programadas. Señalan las 10 horas del día 30 de mayo del año en curso para que tenga verificativo la audiencia de continuación de inicial, de formulación de imputación sin detenido, diligencia a la cual quedan citados los presentes para que comparezcan de manera puntual. Su señoría, perdón, atendiendo que hoy iniciamos, serían 6 días aproximadamente, básicamente le pediría a usted si pudiera ser al 1 de junio, en virtud de que vamos a, bueno, bajo la teoría del caso que estamos manejando, vamos a requerir de la asistencia de un perito para poderlo desahogar aquí. Entonces al menos necesitamos 3 o 4 días para poderlo... Esta agenda, la audiencia se señala en razón a la agenda de audiencias ya programadas y el día de hoy es lunes, es para el día viernes, es tiempo suficiente para que usted pueda recabar los datos de prueba y ofertar la pericial que usted tiene que ofertar. Se considera es un tiempo prudente
por lo que se señala esa fecha. Bueno, en atención de que si no me alcanzara el tiempo, si estuviéramos en condiciones, la tendría que pedirla a que fuera al día siguiente, pero bueno, voy a procurar que sea por el lunes. Por favor. Sí, señora, gracias. ¿Alguna otra manifestación o petición, agente del Ministerio Público? Sí, señoría, solicitaría me permita pronunciarme respecto a la solicitud de medida cautelar. Adelante. Gracias. Con fundamento en el artículo 155, fracción primera y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita se imponga como medida cautelar a los imputados Hugo Iván, Ricardo y Rodolfo, de apellidos Jiménez Gaspar, como medida cautelar la firma periódica ante SEMECA y asimismo la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, esto con la finalidad de garantizar la comparecencia futura de los investigados en lo que dure el proceso y asimismo para garantizar la seguridad de la víctima, tal y como lo marca el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que no hay que perder por alto que de acuerdo a los datos de prueba con la entrevista de fecha 12 de marzo del año 2024 por parte de la víctima, se hace mención que incluso se tuvo que cambiar de domicilio porque fue amedrentado por los hoy investigados, por lo cual se considera que estas medidas son proporcionales, tal y como lo marca el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y serían suficientes para garantizar que los investigados se presenten a las subsecuentes audiencias. ¿Sería cuánto? ¿Está de acuerdo con lo solicitado por la agente del Ministerio Público? En uso de la voz. Muchas gracias, señora Consuvenia. Señora, no hay que pasar por alto que para precisamente entrar a un debate de medida cautelar hay que analizar un test de proporcionalidad, la cual deben ser idóneas, proporcionales y necesarias dichas medidas cautelares, señoría. Cabe destacar que si bien es cierto, la agente del Ministerio Público hace referencia de que solicita la fracción primera, y quiero suponer que la fracción octava, en virtud de que no fue precisa qué fracción del numeral 155 quiere que se les imponga a mis órganos representados, es de mencionar, señoría, que de la misma es una de las obligaciones de la agente del Ministerio Público precisamente analizar, describir y aportarle a usted cuál sería la necesidad, la proporcionalidad y la idoneidad de dicha medida cautelar. Cabe señalar que incluso refiere que hay una amenaza hacia con la víctima, pero no hay que pasar por alto que incluso, y lo digo con humildad y respeto, que la víctima está variando los hechos, ya que como de la primera entrevista, es decir, la entrevista primigenia, hace referencia que incluso lo dejan inconsciente y que lo golpean los tres ahora justiciables y que lo dejan inconscientes, y posteriormente hace una ampliación en la entrevista y lo ha ido progresando dichas entrevistas, y a las cuales ha aludido que ya ha modificado el hecho fáctico diciendo que no, que siempre no fueron los tres, que nada más fueron dos los que lo dejaron, más bien le generaron esos golpes, porque uno tercero, que fue Hugo, pues él fue la víctima fue el que golpeó a Hugo y quedó en el suelo y él ya no participó. Incluso le hice precisamente la precisión a la Ministerio Público para describir esa parte y que su señoría visualizara, pues con todo respeto lo digo y con humildad, pues la mala fe con la que se conduce la víctima, insistiendo que está variando los hechos fácticos. En esa tesitura, al realizar y decir que pues ha cambiado de domicilio y demás, pues no existe un dato objetivo que precisamente lo permita, sin soslayar que incluso cuenta con medidas de protección. La citada, insistiendo que para la cuestión de la medida cautelar, el agente del Ministerio Público, como se ha escuchado, pues precisamente no ha desfilado cuáles son ese test de proporcionalidad y sobre todo hacerle ver a su señoría cuál sería la idoneidad del mismo. Motivo por el cual, al no justificar dicho test de proporcionalidad, así como que sea necesaria y la proporcionalidad, considero que no le asiste la razón a la Fiscalía y solicitaría que, en virtud de que no ha justificado dichas medidas cautelares, no se les imponga medida cautelar a mis representados y puedan continuar como hasta ahorita nos hemos estado presentando al proceso. ¿Sería cuánto, su señoría? ¿Algo más que agregar, agente del Ministerio La misma Público? postura, su señoría. Se cierra el debate respecto de la solicitud que plantea la agente del Ministerio Público y con fundamento en el artículo 155, fracciones primera
séptima y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, se impone como medidas cautelares la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares los primeros 5 días de cada mes, así como la prohibición de concurrir a determinados lugares, esto es al domicilio de la víctima o a su lugar de trabajo, tienen prohibido acercarse, y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o de algún familiar o testigo. Esto atendiendo a que la finalidad de la medida cautelar, en primer término, es asegurar la presencia de los imputados a juicio, garantizar la seguridad de la víctima y evitar la obstaculización del procedimiento. Medidas que se consideran son idóneas y son proporcionales atendiendo al hecho delictuoso por el cual se formuló imputación, y se considera que con estas medidas pues se garantiza la comparecencia de los imputados a juicio y se garantiza la seguridad de la víctima, independientemente de los argumentos realizados por la defensa, en el sentido de que la víctima varía los hechos. Sin embargo, no es la etapa para valorar si está o no variando los hechos. Y estas medidas se imponen a ser proporcional al hecho y al bien jurídico que se protege. Se atiende al criterio de mínima intervención y se toman en cuenta las circunstancias personales de los imputados, por lo que se considera viable se considera son proporcionales estas medidas, y se ordena comunicar al director del Centro Estatal de Medidas Cautelares para su vigilancia y cumplimiento, el cual tendrá como duración el tiempo que dure el procedimiento, sin que pueda exceder del término máximo establecido por la ley. ¿Alguna otra petición, agente del Ministerio Público? Ninguna, su señoría, gracias. Usted, víctima. ¿Alguna manifestación, defensor? Copias siempre de audio y video, señora. ¿Sería Se cuánto? autoriza las copias solicitadas por la defensa. ¿Alguna petición, señores imputados? Ninguna, señoría. Al no haber nada más que acordar, en la presente se da por concluida.